Hola guerrero, hoy estaremos hablando de antebrazo y te mostraré todos los ejercicios que tú necesitas para tu antebrazo. También vamos a abarcar la muñeca. Entonces, ante todo amigo, me vas a preguntar ¿para qué entrenar el antebrazo? Muchas personas dicen que no hay que entrenarlo por aparte y que no tiene sentido. Pero te diré que si quieres ser un atleta versátil, deberías entrenar antebrazo, porque al fin y al cabo el antebrazo con la muñeca es lo que nos conecta al mundo y a través de esto nos conectamos a los objetos para poder levantarlos. Te doy un sencillo ejemplo. Por ejemplo, tú puedes levantar de pronto 100 kilos sin ningún problema en peso muerto o en un ejercicio así, pero hasta levantar la caja, que ya es un agarre de mano abierta y requiere tendones más desarrollados, de esta manera es imposible y la caja ni siquiera pesa 15 kilos. Así que es decir que la forma como agarramos los objetos cambia mucho la perspectiva y por eso justamente tenemos que desarrollar todos tipos de agarre y también nuestros músculos en antebrazo para poder levantar y agarrar los objetos en posiciones diferentes. Como me gusta decir también, en la vida real los objetos no vendrán sujetos a una varita. Normalmente son objetos incómodos. Aquí, por ejemplo, tengo un ladrillo que tampoco pesa tanto, pero, por ejemplo, hasta levantarlo de esta manera, con agarre pinza, ya es complicado y son solamente 20 kilos. Así que, amigo, entrenar tu agarre te dará mucha ventaja con cuestión de versatilidad de tu fuerza y especialmente si practicas algunos deportes particulares como arm wrestling, ahí la fuerza de antebrazo y agarre es la clave. Y también me preguntarás, amigo, si entrenar el antebrazo y el agarre te automáticamente garantizará unos antebrazos como barras de pan. Entonces la respuesta es sí y no, porque depende mucho de tu genética. Por ejemplo, yo que tengo los brazos súper largos, aquí fíjate que los puntos de fijación del músculo son muy lejos uno del otro. Así que por más que yo entrene, tampoco voy a conseguir esa apariencia de antebrazo que es muy llena, aunque sí cuando los entrenos se llenan bastante. Y por ejemplo, si tienes este punto más corto, hasta a lo mejor si no entrenas antebrazos, parecerán más grandes y más llenos. Entonces, amigo, empezamos con la muñeca y nuestra muñeca es una maravilla. Tiene varios movimientos claves de los cuales tienes que saber. Entonces, esto es la flexión de la muñeca. Aquí, abducción, aducción. Y también pronación, supinación, amigo. Y de todos estos movimientos vamos a hablar hoy. Empezamos con la flexión de la muñeca y es algo muy bueno para trabajar. La flexión de la muñeca se puede trabajar con la mano abierta, lo que reta un montón nuestros tendones y esta es mi manera preferida, pero también te voy a mostrar una manera alternativa. Así que, amigo, para trabajar la flexión te recomiendo hacer lo siguiente. Asimismo puedes apoyar la mano en algo, en la caja o en el banco y algún objeto que mantendría tu mano abierta, lo tienes que hacer la rep, moviendo solamente la muñeca. Agarré una pesa seca porque la otra se mojó ya. Entonces, sin el agarre de mano abierto, haces el mismo movimiento, aislando solamente la muñeca. Entonces, no lo tienes aquí arriba haciendo esto, sino sería aislar la muñeca. Y también, amigo, no olvides que hay movimiento que es al revés y sería así. Entonces, amigo, estos dos ejercicios nos ayudarán a fortalecer la muñeca y todo que es este movimiento que involucra la fuerza de flexión de la muñeca. Y ahora hablaremos de otro movimiento que es abducción y aducción. Entonces, amigo, tú ya de pronto conoces el reto de martillo de Thor y este reto se centra justamente en este movimiento de la muñeca. Pero para hacerlo y para trabajar correctamente,
tenemos que no despegar nuestros codos. De esta manera es muchísimo más complicado y de esta manera lo hacemos solamente con este movimiento de la muñeca. Trabajarlo con la pesa rusa no es la única manera. La otra manera es un martillo también, amigo, y la idea es levantarlo de esta manera. Aquí, como ves, trabajan los tendones de la muñeca, estos tendones, y así obviamente si confías mucho, pues intentar algún truco así, pero igual no te lo recomiendo. Así que, amigos, ya tenemos este movimiento de la muñeca y ahora vamos a centrarnos en pronación y supinación, y después de esto te hablaré de varios tipos de agarre que existen. Pero antes de esto, aprovechando que tengo este martillo aquí, te hablaré de la importancia de los dedos. Los dedos también son muy importantes para muchas cosas y bueno, hay dos maneras para entrenarlos de una manera sencilla. La primera manera es hacer las flexiones en los dedos de esta manera. Puedes hacer series de 5 o 10 repeticiones e intenta hacerlo en las puntas de los dedos. Y la segunda manera, amigo, voy a poner un poco de magnesio, es hacer algo que se llama la caminata de martillo. Esto desarrollará tus dedos de una manera excelente. Y hay varios deportes donde el grip es importante, por ejemplo en artes marciales donde agarras la ropa del oponente y ahí la fuerza de los dedos es muy determinante. Así que asimismo, amigo, puedes coger este martillo, pesa 4 kilos por ejemplo, y hacer por ejemplo unas caminatas, primero bajando y después subiendo. Unas 4 o 5 series así por entrenamiento y después verás la diferencia en la fuerza de tus dedos. Y ahora, amigo, empezaremos con el ejercicio de pronación. Este ejercicio, como sabes, se usa muchísimo en arm wrestling y también es un músculo que la mayoría de las personas no suelen entrenar. Y te voy a mostrar, amigo, aquí mismo está este músculo y si lo empiezas a entrenar te aparecerá un buen bultito en esta parte. Entonces, amigo, ¿cómo entrenar la pronación? Esencialmente sería cualquier cosa que involucra este movimiento. Así que podemos agarrar la pesa, ponerla de esta manera y girarla con nuestro pronador. Y hablando de supinación, es el mismo ejercicio, pero al revés. Así que si la pesa se encuentra en esta posición, simplemente la giramos con nuestro supinador y también lo trabajamos. El supinador se encuentra aquí, amigos. Este es el músculo supinador. También una manera alternativa, si no tienes la pesa rusa, sería trabajarlo de esta manera. Literalmente cualquier pesa puedes amarrar de esta manera y preferiblemente hacer el cinturón más grueso. Así tendrás la mano abierta y así realmente lo trabajarás más. Y puedes trabajar de esta misma manera. Y también, amigos, si no tienes una pesa rusa y quieres trabajar todos los movimientos de muñeca, asimismo puedes trabajar tu aducción y abducción. Aquí mismo puedes trabajar tu pronación y supinación. Así que, amigo, solamente tienes que agarrar de un punto donde realmente te cuesta hacer un par de repeticiones y así con una herramienta que vale solamente un par de euros, tú puedes trabajar tu muñeca de una manera brutal sin ninguna necesidad de pesas rusas o unas herramientas costosas. Otro ejercicio, amigo, que viene súper útil para trabajar nuestro antebrazo son los martillos. Esto de pronto lo conoces muy bien para trabajar nuestros brachioradiales. Y este ejercicio no voy a mostrarte porque de pronto lo conoces muy bien. Así mismo, bueno, dije que no voy a mostrar y lo decidí mostrar justamente porque cuando lo haces es importante que no se te caiga la muñeca. Entonces tienes que
mantener tu muñeca recto cuando lo levantas y asegurarte que no pasa esto. Vamos, y ahora amigos hablaremos de nuestros tendones, porque realmente los tendones justamente son la clave para la fuerza de antebrazo y más fuerza general. Así que te voy a contar, amigo, hay dos maneras, al menos que yo sepa, para trabajar los tendones. La primera manera es cuando tú resistes contra algo que no puedes hacer ni una repetición, por así decirlo. Imagínate el arm wrestler que está resistiendo una carga contra su oponente y ahí se están retando los tendones de una manera excelente. O teniendo este cinturón aquí, imagínate tratando de desgarrarlo de esta manera. Aquí trabajarán de una manera bestial los tendones del pecho, por ejemplo. Entonces, todo que involucra resistiendo estas cargas, donde no puedes hacer ni una repetición, te puede trabajar los tendones de una manera excelente. Solamente hay que saber varias formas de aplicar la fuerza para abordar varios tendones en nuestro cuerpo. Y la segunda manera, amigos, serían las cargas tipo como por ejemplo en Farmer Walk. Imagínate caminar con dos pesas y no soltarlas hasta que los dedos se abren solos. Amigo, te muestro los tendones, por ejemplo estos que se me han desarrollado bastante al hacer estos ejercicios. Pero generalmente, amigo, prácticamente todo el trabajo de agarre que tú haces te va a fortalecer tendones de una manera u otra. Y justamente hablando de esto, ya llegamos a la parte de agarre y te contaré un poco sobre esto y sobre los ejercicios que tienes que hacer para tu agarre. Entonces empezamos con los tipos de agarre y el primer tipo de agarre será el agarre que se llama agarre aplastante. Entonces imagínate comprimiendo la mano de tu amigo cuando lo saludas o cuando quieres romper algo en tu mano. Esto se llama la fuerza de agarre aplastante. Y justamente el aparato que se llama dinamómetro, que también se había visto en los varios retos, se usa para medir la fuerza de agarre aplastante. Y de hecho la fuerza de agarre aplastante se correlaciona muchísimo con la fuerza general de la persona. Entonces, amigo, te enseño mi aparato que se llama dinamómetro. También lo habías visto en varios retos seguro. Y pedí uno custom de China porque los típicos que venden en Amazon plásticos a veces te impiden medirlo correctamente porque el plástico se resbala y no es muy cómodo para el agarre. Y aquí las agarraderas, los mangos están hechos de metal. Así que lo aprietas y te sale el número de fuerza de tu agarre. Y hacer este ejercicio, que también de hecho puedes hacer con los grippers apretando, es muy bueno para mejorar este tipo de fuerza, que es tipo de agarre aplastante. Aquí ya aprovechando la oportunidad, amigo, te mostraré los grippers, que esencialmente es lo mismo, solamente se cierra de una manera un poco diferente. Por ejemplo, este es de 90 kilos. Y los cierras. Y también te quería decir que cuando los vas a comprar no compras unos grippers chinos, porque por ejemplo va a decir que tiene 150 kilos, pero en realidad tiene 50 kilos. Estos grippers se llaman Captains of Crush y son un poco más caros, eso sí, pero no tan por mucho más. Y están hechos en Estados Unidos, no es una publicidad obviamente. Y la fuerza que declaran que se necesita para apretar corresponde a lo que es en realidad. Así que así de esta manera puedes progresar muchísimo mejor, porque si ya sabes que si cerraste, por ejemplo, 77 kilos, ahora estás trabajando en el 90, por ejemplo, y así puedes montar tu progresión. Bueno, del próximo tipo de agarre, amigo, ya hablaré de una manera un poco más breve. Se llama el agarre pinza. Entonces todo que coges de esta manera es el agarre pinza. También lo que te mostré en el inicio del vídeo, levantando el ladrillo
Este tipo de agarre se usa bastante en la vida real y también hay un reto que se basa en este tipo de agarre donde tenían que levantar 2 discos juntos en el gimnasio. Todo esto es el agarre pinza. El próximo tipo de agarre, amigo, es el agarre de mano abierta, lo que usamos antes para entrenar nuestra muñeca. Así que aquí puedes ver los huevos de Hulk. En realidad esto se llama Rolling Thunder. Esta herramienta que realmente aquí ves que se gira y tienes que no solamente usar tu mano abierta, sino también muchísimo la fuerza de tu muñeca para levantar algún objeto. Y también, amigos, se me olvidó mencionarte que para trabajar este tipo de agarre puedes usar los Fed Grips. Así como ves, el pulgar no llega a los otros dedos, así para cerrarse completamente, y los puedes poner en las barras o, por ejemplo, en las pesas, y así levantar la misma pesa ya te costará bastante más. Y de hecho, hablando de esto, amigo, te quería mencionar que cuando trabajas con las pesas rusas, ya de por sí trabajas tu agarre más, porque los mangos de las pesas rusas son bastante más gruesas. Aquí tengo la de 32, que ya tiene el mango de casi 2 pulgadas. Y las pesas que tengo de 40 kilos y de 48, ya el mango llega a 2 pulgadas. Así que levantar este mismo peso es algo más complicado que el peso con el mango delgado, pero asimismo tú trabajas más tu muñeca y tu agarre y tu antebrazo. De hecho, es lo que suele pasar bastante a las personas que empiezan a trabajar con pesas rusas, se les peta muchísimo el antebrazo. Así que esto se puede ver como un beneficio. Trabajas más el antebrazo y así tendrás la fuerza en tu cuerpo más equilibrada. Y también, amigo, el último tipo de agarre del cual hablaremos hoy será el tipo de agarre que se llama el agarre de apoyo. Entonces imagínate tú haciendo dominadas que tienes que colgar y agarrar ahí por tiempo, o haciendo farmer walk, todo que involucra esa resistencia por tiempo. Y como te había mencionado antes, esto también trabaja de una manera los tendones. Todo esto es el tipo de agarre que se llama el agarre de apoyo. Yo también prefiero trabajar este tipo de agarre de apoyo con la mano abierta, es decir, por ejemplo, puedes hacer farmer walk caminando y sosteniendo por tiempo, pero también asegurándose de que el mango es grueso, le puedes poner Fed Grips y así tus tendones sentirán el trabajo de verdad. Ya está lloviendo otra vez, amigo, pero te voy a responder un par de preguntas más. Me preguntarás si es mejor trabajarlo a repeticiones o a fuerza. Y te diría que es mejor trabajarlo a fuerza, porque realmente en nuestro antebrazo lo más débil que solemos tener son los tendones. Y para trabajar los tendones tenemos que tener este tipo de carga muy alta para poder desarrollarlos. Te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, con los grippers. No vale nada hacer, por ejemplo, 20 repeticiones de grippers. Es mucho mejor trabajar en un gripper que no puedes cerrar ni una vez literalmente, o casi lo estás cerrando una vez, y así hacer los intentos, y de esta manera justamente vas a progresar, amigo. Y también una preguntita más que a lo mejor te interesaba al respecto: si todos los retos son de antebrazo, porque esto me suelen preguntar muchísimo. La respuesta es sí y no, porque eso sería como decir que un futbolista usa solo piernas para jugar fútbol. Sí usa piernas, pero aparte de esto se involucran varias otras partes del cuerpo, y asimismo aquí, amigo, por ejemplo, para levantar algún objeto se usa bastante antebrazo y los tendones, pero también la fuerza de otras partes del cuerpo también es importante. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de la barra que se tenía que levantar de esta manera. Sí, tienes que tener la muñeca muy fuerte para poder mantenerla, pero también, por ejemplo, tu hombro y tu dorsal tienen un papel muy clave en esto también. Así que, amigo, espero que te gustó el vídeo y los ejercicios. No olvides de suscribirte y no olvides que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.